Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Bien, acá andamos, arrancando un próximo capítulo de La Reconquista. Y el tema de hoy que nos toca es algo bastante interesante, divertido, sobre qué es ser católico. Porque quien tenga amigos católicos puede encontrarse que unos hacen ciertas cosas, otros hacen otras, hay posiciones divergentes, incluso opuestas. Y realmente lo que queremos a hacer hoy es ver cómo sabemos que alguien es católico, qué es ser católico en grandes rasgos, eh, para entender después cuando la gente habla de qué estamos hablando con respecto a esto. Y me parece que el rasgo distintivo del que es católico, valga la redundancia, es pertenecer a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ser católico es pertenecer a una comunidad que ¿por qué se caracteriza esa comunidad? Por ser una comunidad espiritual, donde todos somos miembros de este grupo, este conjunto, cuya cabeza es Cristo, y estamos injertos en esta organización, en este grupo, en esta eh, hermandad, que es la iglesia. La iglesia que existe más allá de cada una de las personas, más allá de los sacerdotes, obispos que haya, de los papas, de los siglos que hayan pasado, de la geografía, que constituye lo que se llama la comunión de los santos, la unión espiritual entre todos los creyentes. Entonces podemos llegar a decir que es católico el que pertenece, el que está dentro de esta unión, podemos decir, club, grupo, agrupación, conjunto de personas que su característica es creer en el mensaje de Cristo, vivir tal como Cristo nos enseñó y mantenernos dentro de lo que siempre fue esta comunidad que Cristo fundó, porque recordemos que Cristo no es que escribió un libro, no es que hizo consejos de autoayuda, no hizo teorías políticas. Cristo enseñó que había que arrepentirse de los pecados, bautizarse y hacer el bien, pasó por el mundo haciendo el bien y fundó una comunidad. Y fundó una comunidad en base a personas concretas, que son los apóstoles, que son otros discípulos, que fueron construyendo y sumando gente a la comunidad en la que seguimos participando nosotros y muchas otras gente allá afuera. Y después, esto va más allá de los nombres y de las autodenominaciones, etc. Hay, no sé, regiones en el mundo donde quizá por el idioma, en la palabra católico no se usa y se use otra palabra que sea parecida, que significa universal. Y hay lugares donde hay gente que se autodenomina católico, pero que no cree necesariamente que Cristo sea Dios, o no cree necesariamente en las cosas que enseña la iglesia, etc. Sí, de hecho, creo que podemos decir con razonable seguridad que en general, de hecho, la palabra católica no es sinónimo de los seguidores de Cristo, sino hasta, digamos, ya avanzado ciertamente el cristianismo, digamos, precisamente porque los primeros seguidores de Cristo eran simplemente cristianos. No era mucho más que eso, y de hecho el simbolito del pescadito, que por ahí algunos, que ahora se lo han apropiado increíblemente los protestantes y algunos evangélicos, etcétera, etcétera, era el símbolo de estos seguidores de Cristo por varias razones. Digamos. También había una similitud, digamos, fonográfica con los caracteres de lo que es del Cristo, de la palabra Cristo en griego, y también era una imagen cara al cristianismo. Sí, sigue siéndolo, digamos, una imagen cara al cristianismo, el tema de pescadores, que dice Cristo a los apóstoles eran pescadores de hombres, y varias otras parábolas en las que Cristo, digamos, pesca, cuando
tienen que pagar el tributo al César, y Cristo les dice a los apóstoles dónde pescar para que encuentran una moneda de oro con un denario con el que pagan el impuesto, etc. Entonces, digamos, primero que nada, digamos que católico digamos, el cristiano, el cristiano, llamémosle integral, el cristiano que profesa todo lo que Cristo nos ha dicho que profesemos, que vivamos, y, y- y- y por eso justamente digamos, la primera denominación del catolicismo fue la de cristianos, simplemente. ¿Por qué? Porque después surgen las herejías, surgen los cismas, surgen toda serie de doctrinas y personas que se apartan de la estructura humana y de las doctrinas que la doctrina que Cristo nos enseñó. Entonces ahí empieza a ser más práctico denominar católico como católico y el resto como lo que se les haya ocurrido ser llamados al resto, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa es que, y esto es interesante para los católicos, digamos, de recuperar, porque nos lo han sacado, de recuperar el cristianismo para los verdaderos cristianos que somos católicos. Hoy cristiano es una especie de cosa así media amorfa, y que ha sido mayormente apropiado por grupos protestantes, por grupos que están fuera de la iglesia por diversas razones, pero que más o menos adhieren a Cristo o lo tienen como gurú o maestro o algo. Y eso es claramente un error por ambos lados, digamos, tanto por los cristianos como que medio como que si tenemos un cierto miedito a decir que somos cristianos, en cierto sentido razonable, porque uno sabe que hoy en el contexto actual decir cristiano es prácticamente decir simplemente que Cristo me cae bien, y en otro sentido no tan razonable porque, bueno, porque realmente somos los verdaderos cristianos. Y desde el punto de vista de todos los otros grupos de todo tipo, más viejos, más nuevos, y heréticos, cismáticos, y todas las ramas que hay eh, que, eh, que comparten ambas cosas, eh, utilizan cristiano como si uno pudiera ser un verdadero cristiano sin realmente seguir íntegramente el 100% de lo que dijo Cristo. O sea, uno no puede decir que está haciendo, eh, que uno es un matemático si no cree que en casi todo menos que una cosa dividido a cero da algo. Entonces, no, o sea, si crees en la matemática, crees en toda la matemática, y no crees en algunas cosas sí, otras no. Decir, no, yo no sé, no sé si el número pi es 3,14, no sé cuánto. Digo, a mí, no sé, no estoy tan seguro. No, o sea, ¿crees todo o no crees? No existe eso de que uno pueda elegir. Me parece que ese es el principal problema que vemos, creo, en todo, en todas en general en todas las doctrinas de todo. Y en el tema religioso esto es una fuente infinita de divisiones y malos entendidos. Así como decís, es muy importante recuperar lo que antiguamente fue, que los cristianos eran los cristianos, que son los católicos. Y surgían dos grupos. Los grupos que es de la separación, los que se peleaban con la comunidad y se iban por su cuenta, y los grupos de la novitas, la novedad, los que inventaban cosas nuevas porque les parecía piola y venían con alguna innovación interesante. ¿Y qué pasa? Las Porque, sorpresas del Espíritu Santo. claro, el Dios de las sorpresas. Pero ¿qué pasa? La palabra católico significa universal. ¿Por qué? Porque cuando empezaban a cundir todas estas novedades y separaciones, cada uno de los que se separaban se ponían el nombre de su líder, su separador. Bueno, yo estoy separado del resto porque sigo a fulanito. O se ponían el nombre también del que inventó la novedad. Yo sigo las novedades de fulano. Y en cambio, los que no estaban separados siguiendo a nadie, los que hacían lo que siempre se hizo, eran llamados los
los universales, que es el mismo cristianismo que se encontraba en Britania, en Galia, en Egipto, en Persia, o en, no sé, o en cualquier lado. Bueno, lo que está universalmente aceptado por todos, salvo por los separados, por cada uno en su islita, o por los inventores de nuevas cosas, los que conformaban la gran comunidad universal eran justamente los católicos, el cristianismo universal. Y esta es una de las grandes pruebas que se tomaba como para demostrar la unidad de la Iglesia, por ejemplo en la carta a Diogneto, una carta anónima de un cristiano a un filósofo griego, en la cual trataba de mostrarle al filósofo griego por qué el cristianismo tenía cierta razonabilidad, y era decir, fíjate que todas las demás creencias están mezcladas y cada una, en cada ciudad se adora a los dioses de forma distinta, incluso dentro de las escuelas filosóficas, en cada zona tienen ligeras diferencias de sus doctrinas, pero el cristianismo es el mismo en todos lados, el mismo en extensiones enormes de distancia, no ha cambiado su doctrina. Y bueno, ahí es donde nos tenemos que parar, en saber qué enseñó Dios cuando se encarnó, cuál fue el plan que tiene para nosotros, el plan que tiene para el ser humano. Y bueno, obviamente esto está inscripto en la realidad tangible de la historia, no es algo que nace de un reposo en el medio de la nada. Hay una historia larguísima de Dios que se va progresivamente revelando. Primero el pueblo judío, en el desierto, con Moisés, y a lo largo de toda la historia del pueblo judío, que Dios va enviándole a los patriarcas, a los profetas, y luego, con la venida de Cristo, se da el culmen de la revelación, donde Dios nos enseña de forma directa, nos revela lo que Él tiene planeado para los hombres. Y esta revelación es también, en cierta parte de la revelación es razonable. Hay algunas cuestiones que están en la revelación que pueden ser alcanzadas por la mente humana. Es una de las cuestiones que dice Santo Tomás, de que hay verdades que son reveladas, aunque aunque se puede llegar razonablemente a ellas, pensando mediante la filosofía, pero que son reveladas por una cuestión práctica, de que mucho más fácil llegar a la verdad si Dios la revela que si hace falta un esfuerzo enorme de pensamiento. De ahí que, por ejemplo, parte de la filosofía griega pueda ser utilizada también para explicar el mundo, pero la revelación nos hace llegar rápidamente a concluir que Dios existe, que el ser humano existe, que la creación es buena, cuál es el origen de que exista el mal y el bien, qué debemos hacer para llegar a la perfección nuestra. Pero obviamente el conocimiento revelado nos invita a ser lo que estamos llamados a ser, mejorarnos hasta el máximo, a llegar hasta la mayor perfección posible en nuestra vida, y es lo que significa llegar a la santidad, que es ser lo que Dios esperaba que nosotros fuéramos, que es lo que nos va a hacer ser felices, porque va a ser cumplir con nuestro destino, nuestro llamado, en una vida heroica, de llevar hasta las últimas consecuencias la nobleza del humano, y evitar la vileza del pecado, que es la negación de nuestra vida, de nuestra realidad. Y es una tensión continua entre el pecado original que está en nosotros y que mediante el bautismo hemos curado, aunque hayan quedado nuestra alma herida, una tensión entre el pecado y nuestra fuerza y la gracia de Dios, la ayuda de Dios que nos lleva a ser cada vez mejores y, bueno, permitirle a Dios que obre en nosotros ese trabajo de perfeccionamiento y de santificación, que es lo que estamos todos llamados a hacer. Correcto. Y acá tenemos que empezar a hacer, digamos, ponerle, digamos, precisiones
a esas consideraciones. ¿Por qué? Porque ahí uno suele ser un recurso al, al que recurren todos estos grupos cismáticos, heréticos y de otras religiones, incluso, que dicen, bueno, claro, que yo puedo lograr la máxima perfección siguiendo a Mongo, o a este, o al otro, o siguiendo a nadie, o creyendo no sé qué cosa. Y eso, primero que nada, es falso, digamos. Y segundo, ¿por qué? Porque ser cristiano, ser católico, implica, y eso también nos sirve para distinguir realmente quién es verdaderamente católico y quién no, implica básicamente seguir un plan de perfección, que es el único plan de perfección posible porque viene de Dios, digamos, pero un plan de perfección muy concreto y que tiene que ver con 4 cosas esenciales, que tenemos que saber y que tenemos que vivir, y qué es lo que compone lo que se llama, digamos, cualquier catecismo que valga, digamos, real, digamos, ¿no? Que es, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que recibir y qué es lo que tenemos em, que vivir, creo que ya lo dije. Bueno, entonces, ¿y esto qué significa? Bueno, que tenemos que creer lo que, lo que tenemos, la doctrina, digamos, qué cosas cree un católico y qué cosas, si las cree, hacen que no sea más católico, qué cosas tiene que hacer, y eso también de vuelta lo distingue de un católico de cualquier otra cosa, qué es lo que tiene que recibir, que esos son los sacramentos, que son cosas, que son signos que representan, que son signos de la gracia, signos que son gracia. Y si no vivimos esta vida sacramental, si no hacemos lo que tenemos que hacer y si no creemos lo que tenemos que creer, bueno, básicamente no somos lo que, lo que decimos que somos, no somos católicos. Y en estas, y ahí recuerdo la última cosa, digamos, y qué tenemos que, la cuarta cosa era, qué es lo que tenemos que pedir. Y ¿por qué? Porque sabiendo que Dios nos ha creado, que ha habido una caída, etcétera, etcétera, digamos, y que cada uno tiene sus deberes de Estado, es decir, que uno no es lo mismo los deberes que tiene un casado que un soltero, que un religioso, que un sacerdote, etcétera, etcétera. Digamos, cada uno tiene sus deberes y según esos deberes, bueno, conviene pedir que pida ciertas cosas antes que otras. Digamos. ¿Por qué? Porque como en todas cosas hay prioridades y en cada uno de estos 4 aspectos también hay prioridades, hay cosas que son más graves y cosas que son menos graves, hay cosas que son más importantes y menos importantes, hay cosas que uno tiene que saber como si fuera, como vamos a hacer ahora, como si fuera el Padre Nuestro, y otras cosas que, bueno, está bien, es bueno que uno lo sepa, pero no es tan necesario, y hay ciertos grados, etcétera, etcétera. Y hay cosas que son, sí, absolutamente esenciales, que sí las tiene que saber todo católico, y otras cosas que no, y otras cosas que sí tiene que ser todo católico, y otras que no, depende del Estado, etcétera. Entonces ahora, y eso lo dije a propósito, para que arranquemos a la oración para dar comienzo, para seguir en esta discusión. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Amén. Amén, Padre, Filii et Spiritus Sancto. Y esta oración que acabamos de hacer, el Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos dejó explícitamente registrada a su vez en la Biblia, es básicamente lo que debemos pedir. Es como el resumen general de lo que debemos pedir, es la súplica
máxima del católico, y que básicamente implica que digamos, la sumisión del intelecto y la voluntad del católico a la voluntad, al intelecto y la voluntad del Padre. Así como Cristo nos lo ejemplifica al grado sumo de entregar su vida, eh, como recordaremos ahora en la próxima Pascua. Y ya entrando también más entonces ya sabemos que un católico no puede ser tiene que lograr una perfección, la santidad, eh, y que esa santidad y esa perfección no es cualquier cosa. Implica estas 4 cosas: algo que hay que creer, algo que hay que hacer, algo que hay que pedir y algo que hay que recibir. Y, y ahora que sabemos eso, eh, estas cosas que hay que hacer, pedir, etcétera, etcétera, ocurren, como vos decías al principio, no ocurren en el aire, no ocurren según también lo que uno se le ocurra, sino que suceden justamente dentro de la iglesia, es una comunidad. Entonces, arranquemos por lo esencial. Y lo esencial es que un católico es una persona que está bautizada, que se encuentra, que cree la fe, toda la fe, todo lo que tenemos que saber, que profesa esa fe, es decir, que hace todo lo que tiene que hacer, y que obedece, y eso de hacer también implica recibir lo que hay que recibir, los sacramentos, digamos, pedir lo que debe pedir, que en forma general está incluido en el Padre Nuestro, y que a su vez la cuarta condición que es importante recordar, y que es parte de lo que hace un católico católico, es que se somete a la autoridad legítima de la Iglesia. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente no es que uno puede ser un católico sui generis que se le ocurre hacer lo que se le ocurra, no digamos, en cuanto tiene autoridad el sacerdote o las autoridades que sean, no someterse a esas autoridades porque no se le ocurre, porque no tiene ganas. Por supuesto que esto nos lleva a todo otro tema, otro problema de, bueno, la legitimidad de las autoridades, hasta qué punto uno, digamos, en qué cosas esa legitimidad existe o no. Obviamente un sacerdote no le puede decir a un albañil cómo se hace una iglesia, digamos, por más que sea una iglesia, digamos, no tiene sentido. La autoridad tiene digamos, tiene el límite que le es propio, bueno, y acá el límite que le es propio es obviamente el de la fe y la moral, ¿no? Y en el ámbito que corresponde al Papa en la Iglesia Universal, a los obispos en las iglesias digamos, donde tienen su jurisdicción, y los párrocos, que es otra pequeña jurisdicción, etc. Pero esto es importante, digamos, porque si no tenemos un bautismo, si no sabemos lo que es, que en definitiva eso es lo que estamos haciendo acá en este canal, digamos, dando a conocer estas cosas. Si no sabemos lo que tenemos que creer, obviamente mucho menos lo vamos a practicar, y obviamente mucho menos podemos someternos a las autoridades que correspondan. Entonces, y sin estas 4 cosas, básicamente un católico no es católico. No hay mucho. Así es, tocaste muchos temas importantes. A ver, me gusta lo del Padre Nuestro como resumen de a qué debemos aspirar, qué debemos anhelar. Es importante aspirar a lo mejor, porque en nuestras aspiraciones, en nuestros sueños, en lo que queremos, en lo que buscamos, está después lo que vamos a conseguir. Pues no vamos a conseguir lo que no busquemos. Si nuestra aspiración es fortuna, fama y poder, vamos a conseguir lamentablemente las consecuencias de la fortuna, la fama y el poder. En cambio, si nuestra aspiración es algo superior a eso,
puede ser que consigamos algo superior a eso. ¿A qué viene lo del Padre Nuestro? ¿Qué pedimos en esta oración? Que muchos repiten mecánicamente. Primero llamamos a Dios como nuestro Padre, por la relación filial que hay entre el origen de todo, entre el Creador y la criatura. Y lo primero que se le pide es que su nombre sea santificado. Es anhelar que toda la creación dé gloria a Dios. Todas las criaturas den gloria a Dios. Y lo adoren y lo santifiquen. Lo segundo que se le pide es que venga su reino. Y si bien su reino está entre nosotros, su reino siempre viene, está viniendo, por dos motivos. El primero es que Dios es puro acto, está siempre viniendo hacia nosotros. Él no deja de venir y no deja de crearnos, sino es el que viene, el viniente. Pero además, su reino todavía no está presente completamente sobre la tierra. Si bien Él reina sobre la tierra y tiene poder absoluto y la historia está en sus manos, y prueba de que la historia está en sus manos es que, no sé, estaba Francia a punto de ser completamente destruida y mandó a Juana de Arco, y así en cientos de ocasiones intervino activamente en la historia para que sucediera lo que debía suceder. Su reino viene, y Cristo viene, y creemos en que viene un cielo nuevo y una tierra nueva al fin de los tiempos, y pedimos que venga. También pedimos que se haga su voluntad. Y la cuestión de pedir que se haga su voluntad es doble, es pedir que nosotros mismos primero hagamos su voluntad, porque nosotros a veces no hacemos la voluntad de Dios. Y entonces lo primero que tenemos que pedir es que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y luego también que en el mundo se cumpla la voluntad de Dios, porque donde hay libertad, la voluntad de Dios puede no cumplirse. Luego pedimos también el pan de cada día. El pan de cada día es de dos maneras, ¿no es cierto? Una es que pedimos tener para comer. No pedimos tener, no sé, riquezas enormes, sino tener para comer hoy. Preocuparnos por hoy, estar bien. Pero además esto tiene un significado más profundo, y es que, como dice Cristo, su alimento es cumplir la voluntad de Dios, y como dice también el Salmo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es el sustento espiritual también. Es el sustento material y es el sustento espiritual. Es pedirle que tengamos el sustento espiritual, que para nosotros que vivimos en ciudades, está bien, es algo accesible, pero quien no vive en una ciudad, quien vive en un lugar alejado, quien vive en el campo, el sustento espiritual a veces es mucho más difícil de conseguir que el sustento material. También pedimos Sí. que perdone. Sí, No, esto es claramente, ya estamos entrando por ahí en algún detalle más fino, digamos, sí, sí. pero, pero recordemos que básicamente a eso vino Cristo, a darse Él como pan espiritual y quedarse en la Eucaristía, cosas prefiguradas en el maná del desierto, en el Antiguo Testamento. Pero bueno, eso también es una de las cosas más importantes en las que debemos creer, que no solamente, digamos, un católico no se puede definir simplemente porque cree en los 10 mandamientos y los preceptos de la Iglesia, sino fundamentalmente el gran, y de hecho fue la gran piedra de escándalo para muchos judíos en el momento de Cristo, porque ahí lo dejaron muchos discípulos que lo venían siguiendo por sus milagros, fue cuando él dice, yo soy el que tienen que comer mi carne y beber mi sangre.
cuando básicamente anuncia que él va a ser, que él es el pan de vida. Ahí muchos judíos que hasta ese momento lo seguían, lo dejaron de seguir, precisamente porque es una proposición difícil de entender. Es una proposición que, así como hay cosas que vos bien decías, se pueden llegar por la razón, hay cosas que son sobrenaturales y que solamente pueden ser reveladas directamente por Dios para beneficio nuestro. Una de ellas es esta, la de la Eucaristía. Y es tal vez el gran indicador o uno de los principales indicadores de la verdadera fe de un católico. Y por eso hoy vemos que, no recuerdo exactamente el número, pero había una encuesta, por ahí la podemos dejar en las notas del video. Había una encuesta relativamente reciente hecha en Estados Unidos de cuánto realmente, de cuánto creían, de cuánto de los católicos que iban a la iglesia frecuentemente realmente creían en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y el número, no quiero equivocarme, pero creo que el número era algo así como el 24% o algo así, o entre el 24 y tal vez 40%. Lo que sí estoy seguro que era más del 50% de la gente que iba a la iglesia, con lo cual uno puede presuponer que más o menos sí conocen los 10 mandamientos y más o menos conocen que tienen que ir a la iglesia los domingos y fiestas, etc. Sin embargo, no creían en que Cristo estaba ahí presente y se hacía ahí presente en el altar. Con lo cual, digamos, esto es tal vez el punto, uno de los principales puntos de quiebre entre el católico verdadero, que cree todo lo que hay que creer y vive todo lo que hay que vivir, y el resto, que es el que, bueno, se arma su digamos, su buffet de catolicismo a la carta, y bueno, elige no creer en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Por supuesto, habrá circunstancias, algunos no lo creen porque nunca se los dijeron, otros no lo creen porque efectivamente lo han rechazado. Pero bueno, eso ya es otra cuestión más puntual, ¿no? Sí, y es importante lo que decís. Tradicionalmente se dividían los bautizados entre miembros vivos de la iglesia y miembros muertos de la iglesia, por la vivificación de su vida espiritual, ¿no es cierto? Se consideraba miembro vivo de la iglesia el que era persona activa en creer en lo que Cristo enseñó, practicar la fe, anhelar lo que hay que anhelar, vivir los sacramentos. Y se consideraba miembro muerto de la iglesia quien no estaba en esta situación, sino que había perdido la fe, había rechazado alguna parte de la fe, o no vivía los mandamientos y los sacramentos, o alguna otra cuestión como la que estás diciendo. Y esto lo que quiere decir es que hay mucha gente que es técnicamente miembro de la iglesia por estar bautizado, pero en la práctica está fuera de la vida de la iglesia, de la vida, digamos, de la gracia, de la vida sobrenatural de la iglesia. Y esto no es por no sé, señalar con el dedo o decir, mirá esos que no creen. Es que es una cuestión simplemente de ver la realidad y decir, bueno, la fe católica es esta, es la que siempre fue. Es la que fue en la época del Imperio Romano, es la que fue en la época de la conquista de América, es la que fue en la época de Carlomagno, es la que fue no sé, durante la Revolución Francesa y es la que soy. Y no cambió y no puede cambiar. Y al fin y al cabo es la libertad del hombre la que lo pone en situación de vivir la fe o rechazar la fe. Y acá simplemente el que toma la determinación de no creer en lo que enseña la iglesia, y bueno, no es que debe sentirse ofendido por decir simplemente, la realidad es que, bueno, tiene otra
otra visión, tiene otra práctica, tiene otra cuestión que es distinta. Y no está mal señalar que algo es distinto. De la misma manera que, no sé, una persona que es miembro del Partido Trotskista Revolucionario no puede de repente ponerse una empresa y ganar plusvalías sobre sus empleados. O sea, poder puede, pero deja de practicar su teoría marxista, ¿no es cierto? Bueno, como la mayoría de los trotskistas empresarios que hay y que han justamente financiado el trotskismo y el comunismo, etcétera, etcétera, porque en definitiva, bueno, esto ya nos llevaría a otro tema, digamos, pero básicamente porque es una simple cuestión es básicamente una propaganda política para obtener el control social, digamos. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero me parece muy interesante esto que decís, digamos, de que no es algo para andar señalando con el dedo, él no tiene esa intencionalidad, digamos, ¿no? Pero uno elige lo que elige y es lo que es, y entonces, y de hecho sería contradictoria la propia libertad humana que uno pudiera seguir llamándose legítimamente católico y haciendo lo que quiera, digamos. ¿Por qué? Porque eso significaría que esa libertad no tendría ninguna consecuencia. Es como que haga lo que haga, sigo siendo católico. Bueno, si eso es así, entonces la verdad es que haga lo que haga, mis decisiones no son tales y mi elección es totalmente vana. Entonces, si mi elección no es totalmente vana y si mi libertad realmente es tal, y si mis acciones tienen consecuencias, y por eso puedo ganar o puedo perder, lo que sea, entonces también, entonces yo puedo elegir con mis acciones ser o no ser católico. Y si no lo soy, bueno, no lo soy, no lo seré, y bueno, y roguemos a Dios que convertirme antes de morir, digamos, porque obviamente y este es un punto esencial, digamos, que siempre ha remarcado la Iglesia y que a los que están fuera de ella les causa suele causar mucho escozor, que es que el que está fuera de la Iglesia no se salva, no hay salvación fuera de la Iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, como vos me dices al principio, la Iglesia es la comunión de los santos. Y la Iglesia tiene digamos, tres estados, digamos. La iglesia actual, la iglesia de los que viven, que están vivos, Militante. exactamente, la iglesia militante, la iglesia purgante, que son aquellos que han muerto en gracia de Dios, se han salvado, pero aún no son dignos de estar en presencia de Dios por las consecuencias de sus pecados y están purgando esas penas en el purgatorio. Y la iglesia triunfante, la iglesia que está en presencia de Dios y es la iglesia de los santos, la iglesia de los perfectos, la iglesia de los que quienes ya no tienen la culpa, obviamente ya han sido perdonadas, que también han purgado toda mancha, toda consecuencia, como lo que te interrumpí ahí, lo que venías diciendo del Padre Nuestro, que era justo, y el punto que seguía era que perdonemos nuestras deudas como Dios nos perdona nuestras deudas, que perdonemos nosotros nuestras deudas, así como Dios nos perdona a nosotros. ¿Por qué? Porque esas deudas, esas deudas que son las consecuencias de los pecados, que son las penas, uno puede ser, uno cuando va a la confesión, recibe el sacramento de la confesión o el bautismo, eh, uno queda perdonado de todo pecado que haya cometido, obviamente si confesó bien, etcétera, etcétera. Bueno. Y esos pecados han sido perdonados, pero las penas, la, la consecuencia, la pena, lo que se llama la pena temporal de esos pecados, bueno, están ahí. Si uno puede, hay formas digamos, de reducirlas, básicamente con indulgencias plenarias que borran toda la pena, o parciales, que borran una parte de esa pena, pero esa pena, si no es eliminada durante la vida, será eliminada y uno llega a morirse en gracia de Dios
será eliminada en el purgatorio, porque, de vuelta, esas consecuencias, esas penas deben ser, deben ser pagadas si queremos ver a Dios. Em, entonces, y esto, bueno, después podemos seguir con lo que debemos pedir también, que era esta parte del Padre Nuestro. Porque si no, justamente no vamos a tener la oportunidad de ver a Dios, y no vamos a verlo hasta que cada, cada, cada cosa sea devuelta. De hecho, hasta Cristo mismo obviamente remarca este punto en una parábola que nos dice, bueno, donde dice que más vale que arreglemos nuestras cuentas mientras podamos, porque después puede llegar el momento de que el juez nos eche a la cárcel y no saldremos de ella hasta que paguemos todo lo que debemos. Entonces, esto, y de vuelta, esto suena por ahí a veces medio antipático, sobre todo para el protestantismo pastelero, guitarrero, y también el catolicismo, o el llamado catolicismo pastelero, pero es como es, y de vuelta. Y si no fuese así, y si diese lo mismo todo, bueno, realmente ese es el problema, nuestra libertad sería absolutamente vana. Y que de hecho es es el deseo subyacente de muchas personas, ¿no? De que la libertad sea vana para no tener culpa, ser como niños pequeños que, bueno, igual no son culpables. Pero bueno, eso ya nos llevaría a otro tema. Ese tema que decís es muy importante, lo de la responsabilidad, porque hay mucha gente que le gustaría no tener responsabilidad. La responsabilidad es una carga que se hace pesada, y la responsabilidad va de la mano con la culpa y la angustia, y la libertad. La libertad lleva a la angustia, es alguna de las cuestiones que dice Kierkegaard, porque claro, uno está ante el abismo, está como ante saltar al abismo y ser responsable de lo que uno eligió. Porque uno sabe que cuando uno toma la decisión, bueno, ahí ya no hay manera de señalar al otro y decir, no, es que me engañaron. No, hay que decir, yo estuve equivocado cuando tomé esta decisión. Por eso es importante tener normas y formas de encontrar cuál es la correcta, cómo tomar decisiones correctas, cómo tomar decisiones que nos hagan bien y nos hagan avanzar y nos hagan progresar. Y acá hay que ser humildes y saber que nosotros con nuestra propia inteligencia no podemos superar a la inteligencia de Dios. Y incluso no podemos superar ni siquiera a la inteligencia tradicional de los refranes de la abuela, ni siquiera. Porque es importante tener el modelo de qué es el bien y qué es el mal, y evitar el mal, evitar hacer las cosas malas. Esa es una de las siguientes cuestiones que debemos anhelar, que es no caer en la tentación. La tentación es ir por el camino corto, es encontrar una solución fácil, pero que sabemos que en el largo plazo es equivocada. Muchas cosas, y en el corto plazo también, digamos, muchas cosas atentan contra, y uno dice, atentan contra lo que Dios manda. Pero no es que Dios manda, porque es una especie de titiritero o una especie de dictador universal. Dios manda como manda un padre, con sabiduría de conocer a su hijo. Entonces Dios manda las cosas que son las que nos van a hacer felices. Y a lo largo de la Biblia, la gran parte de la historia de la Biblia es que Dios dice, bueno, no me querés hacer caso, dale, vas a ver lo que te pasa si no lo haces. Y entonces sucede que cada uno se sale con la suya, es un capo porque hizo lo que quería, pero después la consecuencia llega. Y es así, si Dios nos abandona a nuestras propias inclinaciones, terminamos mandándonosla mucho peor y nos termina siendo mucho peor, porque claramente
las inclinaciones en el hombre no están alineadas al fin correcto del hombre por razón del pecado original. El hombre está bien que tenga inclinaciones hacia la comida, porque necesita comer, hacia la bebida, porque necesita beber, pero tanto las inclinaciones del cuerpo como las del espíritu están torcidas, entonces a veces estamos inclinados hacia tener nosotros la razón, a llevarnos el crédito, a ser famosos, a tener poder, y seguir esas inclinaciones en contra de lo que Dios nos llama, es atentar contra el plan de Dios, es rebelarnos abiertamente contra nuestro Creador. Y es rebelarnos también contra nuestra esencia, porque, digamos, nuestra esencia está llamada, o sea, nosotros estamos llamados a ser perfectos como Dios es perfecto. Entonces estamos atentando contra nuestro perfeccionamiento, estamos yendo contra el orden natural, estamos yendo contra Dios, y estamos haciendo algo muy parecido a lo que hizo el primero de los rebeldes, que es el demonio, que es justamente potenciar nuestra propia voluntad en contra del orden que Dios manda. Entonces, no es solamente que Dios lo manda porque se le canta, es Dios lo manda porque es lo que a nosotros nos hace plenamente felices, lo que nos lleva a la felicidad completa, que es una felicidad que supera a toda cuestión que podamos imaginar, siempre y cuando podamos vivir bien, en orden al bien, en orden a Dios, en orden a lo que Dios nos manda. Sí, Y tenemos y que por pedir eso, no caer en la tentación, porque sin la fuerza de Dios es imposible que nunca caigamos en la tentación. Al contrario, hay que, hay que pedirlo, hay que anhelarlo y hay que estarle atrás. Y más allá de que caigamos en la tentación, bueno, saber que nos podemos arrepentir, volver al camino correcto. Pero bueno, no sé, perdón que te interrumpí. no, y precisamente, digamos, antes de que continúes con el Padre Nuestro, quería comentar justamente que esto de la verdadera felicidad digamos, y seguir el verdadero orden y no imponer lo que la propia voluntad, implica dos cosas. Implica una virtud, implica justamente la humildad necesaria para reconocer que la realidad es la que es. Y la realidad es la que es. Implica, la primera cosa, es que Dios es Dios y vos no sos Dios. Entonces uno no, lo que sea la propia voluntad solo es buena en la medida en que se conforma a la voluntad de Dios, porque si no, uno cae en la estupidez de pensar que la realidad es como a uno se le ocurre, o puede ser como a uno se le ocurre, o que justamente uno puede tener, eh, puede disociar o torcer o inventar unas acciones disociadas de las consecuencias que tienen o generar las consecuencias que uno quiere y básicamente el absurdo de llevarse puesta la realidad, o de intentar llevarse puesta la realidad. Y primero que nada, uno, justamente, si uno quiere ser exitoso dentro de esa realidad, es como tratar de encontrar el camino en un mapa. El mapa es el que es. Uno no va a llegar a donde quiere llegar si uno recorre cualquier cosa. Porque uno podría pensar, digamos, en el ejercicio teórico, uno podría pensar que uno podría llegar a donde quiere llegar haciendo cualquier camino, pero eso significa ser Dios. O sea, Dios podría haber hecho cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa, eh, pero uno no lo es. Entonces, uno tiene que tener esa humildad de reconocer la realidad, y la primera realidad es que uno es uno y Dios es Dios, y entonces hay unas consecuencias, todas las acciones tienen unas consecuencias, o elegimos las consecuencias o elegimos las acciones. No podemos elegir cualquier combinación de cualquier combinación. Si queremos hacer una cosa, esa cosa va a tener unas consecuencias. Ahora, si queremos lograr ciertas consecuencias, esas consecuencias no pueden lograrse con cualquier acción.
Entonces, tenemos que elegir alguna cosa. Y ahí, en el mundo caído, tras el pecado original, esa elección, ahí es donde está la cruz, ahí es donde está la carga, y ahí es donde tenemos que, digamos, ahí está digamos, el yugo, el sufrimiento, pero también porque Dios es realmente bueno, Dios es misericordioso. Ese yugo es liviano, esa carga es ligera, como dice Cristo. Tan ligera y tan liviana es esa carga, que Dios nos dice, nos revela cosas para aliviarnos esa carga, como justamente como decíamos antes, podemos llegar a muchas cosas de la fe por la vía de la razón, sí, claro, pero la verdad es que no muchos lo lograrían hacer, digamos, primero porque es difícil, lleva mucho tiempo, hay que pensar mucho, bueno, entonces Dios nos aligera esa carga con la revelación misma es prueba de esa carga ligera. Y después todos los preceptos. Entonces podemos llegar a muchas cosas, no solamente teológicas, sino de la vida moral. Sí, claro, pero Dios nos dice, bueno, estos son los 10 mandamientos, no hagan esto, hagan esto. Y así también la iglesia nos dice, bueno, mira, está bien, ahora estamos en Cuaresma, mira, la verdad es que mejor ayuno, abstinencia, acción de gracias, limosna y oración. ¿Y por qué? Y bueno, eso uno podría llegar a darse cuenta que eso es el camino preparatorio más correcto, más ideal para la Pascua. Sí, seguro que muchos santos lo hubieran descubierto por sí solos, pero no mucho más allá de los santos. Entonces, también es bueno saber eso. Y también otra cosa, digamos, esas penas y estas prescripciones que por ahí son incómodas, son penosas, pero no son nada del otro mundo. Dios no nos pide tampoco que vayamos de rodillas, que hagamos el camino de Santiago de rodillas. O sea, no. Sí, sí, puede ser una cosa muy buena y hay gente que lo hace y está muy bien, pero Dios, pues supongamos, vamos al caso concreto, digamos, las leyes, los preceptos de la iglesia. Nunca la iglesia hizo una cosa así. Las cosas que cualquier, incluso cuando había sacerdotes mejores formados y las penas eran más estrictas. La iglesia nunca dio penas muy extraordinarias, incluso supongamos el caso de la terrible Inquisición española. La terrible Inquisición española, que duró creo que 700 años, corregime, o 400, no recuerdo. No. No sé si tenés el dato a mano, te lo acordás. Debe haber durado 450 a 500 años. Bueno, que duró hagamos el número redondo, que duró 400 años, fueron condenados a la pena capital 2.000 personas en 400 años. O sea, todos los que dicen, es terrible, no, a ver, realmente había que ser un hereje contumaz y totalmente estúpido para que finalmente uno fuese condenado en esas condiciones. La iglesia siempre dio todas las facilidades de pago justamente a todas estas deudas. Eh, y uno siempre podía encontrar, bueno, si reconoces tal cosa, bueno, te levantamos la excomunión, si reconoces tal cosa, ya estás volvés a la vida plena de la iglesia. Entonces, sí, una aclaración. La Inquisición, en realidad, en ningún momento hizo condenas a muerte, porque el Tribunal de la Inquisición es un tribunal eclesiástico, solamente aplica penas eclesiásticas. Y además, como es un tribunal eclesiástico, lo que tiene es la opción de, si decís me arrepiento, quedás libre de culpa y cargo la primera vez. Ese es el motivo por el cual los ladrones, cuando estaban por ser capturados por la Santa Hermandad, que vendría a ser la policía, el momento antes de ser atrapados blasfemaban para poder ser juzgados por la Inquisición y no por el brazo secular.
pero... Con lo cual, digamos, eso inflaba los números de la Inquisición. No, de hecho, cuando se dio de baja la Inquisición, en los años 1850, por ahí, hubo violentas protestas populares en toda España, justamente por eso. Pero lo más importante es que juzgaba, por ejemplo, si era el cargo de herejía, lo que juzgaba es si la persona era o no hereje, o sea, si adhería, o sea, si estaba haciendo pasar gato por liebre, diciendo tal cosa es lo que enseña la Iglesia, cuando en realidad no. Y como la ley del Estado, el Estado español, decía que quien mintiera acerca de la doctrina cristiana era condenado a muerte, bueno, terminaban siendo condenados a muerte, pero no es que la No era Inquisición la te iglesia. condenaban a muerte. Exacto. Lo que hacían era, sí te excomulgaban por hereje, y después, bueno, el Estado aplicaba su pena aparte. Y obviamente, si vos decías me arrepiento, te cancelaban la pena. O sea, Claro, quedaba claro. fuera. Te agradezco sí, aclaremos. El que condenaba a muerte era el Estado, que siempre tuvo el poder de la espada, digamos, desde Pilato mismo, y Cristo se somete a ese poder de dispensar de la vida y de la muerte de las personas, poder que a su vez es dado por Dios, como también de vuelta Cristo mismo reconoce, pero obviamente, digamos, la iglesia propiamente no dictaminaba eso, aunque en este caso, justamente como vos bien decís, era básicamente lo mismo, digamos, porque el Estado aceptaba, digamos, que si uno era un hereje, tenía que ser condenado a muerte. Pero bueno, pero está bueno también hacer esa aclaración, digamos, porque la gente, la verdad es que las leyendas negras de la Inquisición son demasiadas, y digamos, pero de vuelta, quería hacer ese punto porque me parece que incluso sin esa aclaración, que es necesaria hacer, porque, digamos, porque fue así, aún sin esa Inquisición, digamos, los números así brutos son obvios, digamos, ¿no? Básicamente uno no dan los números para decir que la terrible Inquisición española, si tenés 2000 condenados a muerte en 400 años, bueno, muy terrible no era. O estamos ante uno de los pueblos más virtuosos del universo y de la historia universal, que tampoco era cierto. Aunque obviamente comparado con cualquier pueblo posterior, seguro que era mucho más virtuoso porque ya estamos en el regreso de Sodoma y Gomorra, pero bueno, eso estamos en otro tema. Pero bueno, Con a lo respecto que al... iba, perdón. A lo que ibas... no, que a lo que iba era justamente en la dulzura de la carga y la suavidad de esa carga, y que esa carga, digamos, viene en nuestro beneficio, y uno lo puede ver en un montón de cosas, digamos, somos animales de carga, y si no tenemos esa carga, nos descontrolamos, hacemos estupideces, y es una cuestión que hasta podemos ver en muchas cuestiones naturales. Una persona que tenga voy a dar un ejemplo bastante estúpido, pero creo que va a ser útil. Una persona que ande con una camioneta por un camino digamos, con muchas lomas y badenes, etc. Si no ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas personas que tienen los vehículos para andar en 4x4 en terrenos así? Le ponen un peso a la caja de la camioneta. Le ponen una le ponen una cubierta, le ponen algo. ¿Por qué? Porque si no, salta por todos lados y se hace muy difícil manejarlo. Esa es la carga, es exactamente igual lo que la iglesia nos propone con las cargas que nos da. Que funcionemos bien en el camino y que no terminemos dando vueltas y saltando por todos lados y haciendo cualquier cosa. Ese era, a eso iba, digamos, el tema de la carga, ¿no? Sí, me parece importante también... para que voy a cortar esto. Ahora, dame un segundito. Con respecto a la carga y a la liviandad de la carga, hay un ejemplo muy bueno que da San Pablo en una de las epístolas que componen el Nuevo Testamento,
que es el del deportista. El deportista que quiere ganar la medalla olímpica, quiere ganar la competencia olímpica, tiene una carga muy pesada que es el entrenamiento. Cuando sale a entrenar, la verdad que sería más cómodo quedarse a dormir. Es un esfuerzo, está violentando su cuerpo con un esfuerzo enorme durante años. De hecho, uno no podía participar de la competencia olímpica si no juraba por los dioses que había estado, aunque sea un año, entrenando todos los días. Y es un esfuerzo, pero ¿qué pasa? La persona que está entrenando, está bien que es un esfuerzo, pero también gusta de ese esfuerzo. El esfuerzo trae en sí la recompensa. En un bienestar, en alguna forma de bienestar que no es inmediatamente visible. Uno lo que ve es el esfuerzo, el sudor, el cansancio, las ganas de estar haciendo otra cosa, pero el que se esfuerza se ve recompensado, no solamente en el momento, sino en el largo plazo, cuando viene la competencia y triunfa. Y ese es el triunfo, y el triunfo final es lo que aspiramos, pero para llegar a eso necesitamos entrenar todos los días. Y estas, digamos, lo que nos pide, lo que nos propone la iglesia, que es lo que nos propone Dios, es vivir de forma tal de que estemos perfectamente entrenados, que tengamos la mayor fuerza posible, que, digamos, por así decir, en el espíritu y en nuestro ser, que seamos lo máximo que somos. Y ese aspirar al máximo, que es aspirar a la santidad y que es obrar como debemos obrar, es duro, es un esfuerzo constante. Y es ahí justamente donde está la cruz. Está en negarse a sí mismo, el decir, estoy cansado, me voy a tirar a descansar, me voy a ablandar, voy a caer. Y ahí viene el concepto del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, en griego, la palabra que significa pecado, es la misma palabra que significa, literalmente es pifiarle, pifiarle. Es una palabra que viene de la jerga, del léxico de los arqueros, de los que tiraban con arco y flecha, para cuando equivocaban la mira. O sea, el pecado es disparar erróneamente, apuntar hacia lo equivocado, aspirar al error, es desviar la mira, es encaminarse en la dirección incorrecta. O sea, evitar el pecado es realmente hacer el bien. Y no hacer el Sí, bien justamente es caer en el pecado, es hacer todas las cosas que nos llevan a no llegar a la meta, es no ganar la carrera, es no conseguir lo que queremos. Y en realidad, pedirle a Dios que nos libre del mal, es pedirle a Dios justamente que nos rodee del bien, que nos rodee de Él, que nos rodee de las cosas buenas. Y es justamente librarnos del pecado, de la ausencia de Dios, librarnos de la oscuridad, librarnos de la mentira, librarnos de la inconsecuencia y llegar a hacer lo que tenemos que hacer y estar enfocados, concretos, no dispersos, no flotando por ahí, no descansando. O sea, no es que está mal descansar, pero realmente lo que tenemos es que actuar, que esforzarnos, que avanzar. Y Dios nos promete que si actuamos con todas nuestras fuerzas no son suficientes, pero si ponemos todas nuestras fuerzas, Él nos va a dar lo que hace falta para llegar. sí, sí, y acá me parece muy importante dos cosas. Primero, bueno, varias cosas que dijiste que quiero rescatar. Que primero que, como bien decías, digamos, así como eh, en el, en el pecado está el castigo, también en el esfuerzo está el premio también, ¿no? Y por eso, así como humanamente los griegos mismos,
descubrieron o reflexionaron sobre el tema de la vida buena y qué significaba, y que la vida buena en sí misma era de alguna manera el premio, aunque obviamente sobrenaturalmente no lo sea, etcétera, etcétera, porque obviamente no tenían la revelación sobrenatural para llegar a esa verdad. Vemos cómo los santos, y de alguna manera retomamos también el tema de la dulzura de la carga y la suavidad de la carga, los santos fueron en vida, a pesar de todos los sufrimientos y de todas sus peripecias para llegar a esa santidad, y todos esos esfuerzos y esos sacrificios, eh, realmente llegaron a ser personas felices, eh, como nadie, digamos, puede llegar a serlo, obviamente logrando la felicidad eterna, por eso son santos, pero no existe el caso del santo, digamos, eh, amargado, abatido, malo, digamos, asediado por la carga de la vida, y eso no existe. Y no existe justamente por esto, porque de vuelta esa carga es suave. Lo que nos dice Cristo y lo que nos recuerda la Iglesia es que ese es el camino, acá en la tierra y después en el cielo. Perdón, es el destino, acá en la tierra y después finalmente en el cielo. Así, de vuelta también, como esto que decías vos también, que era, no son capaces ni de llegar a la sabiduría de las máximas de la abuela, como justamente esa, de que en el pecado está el castigo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, mirá fulanito que hace todas estas cosas eh, eh, terribles con su vida, etcétera, etcétera. Y sí, uno puede decir que sí, puede obtener cierto beneficio, cierto placer, cierto esto, cierto lo otro, pero esas son las vidas miserables. Y cualquier persona que tenga algunos años en la vida sabe que eso es así, lo ha vivido uno propiamente y conoce muy íntimamente infinita cantidad de casos. No hay que ser ningún genio para darse cuenta, eh, pero sí hay que ser humilde para darse cuenta, porque uno no quiere darse cuenta. Uno quiere encontrarle la vuelta. Bueno, pero si en realidad robo, pero no tanto, un poquito capaz que sí logro lo que todo, pero ni no estoy tan mal y puedo dormir más o menos un poco y me alcanza para comprarme las pastillas para dormir tranquilo después. Entonces uno puede llegar quiere hacerse esa gimnasia, esas, esas piruetas intelectuales para tratar de justificar lo injustificable. Y después vos decías que nos libre del mal. Acá tenemos que hacer conviene hacer una doble interpretación. Uno, por un lado, del mal, digamos, del mal que hacemos, digamos, y que nos libre de esas malas inclinaciones y de las cosas y que tenemos, como Cristo nos recuerda, digamos, el mal que sale del hombre, ¿sí? Y también del malo, del maligno, del demonio, que es el primer rebelde, es el primer y es el tentador y es el que está continuamente, como toda persona mala también, cualquiera que tenga algunos años en la vida conocerá, las personas malas, así también como las personas buenas, siempre difunden y comparten lo que son. Y el malo quiere que todo el mundo sea malo, y el bueno quiere que todo el mundo sea bueno. Y Dios, precisamente, como fuente de toda bondad y justicia, quiere que todos sean buenos y perfectos, como Él es perfecto, de vuelta, como Cristo mismo nos lo dice explícitamente. Y también el demonio quiere que todos sean rebeldes y malignos y sufran y sean miserables como Él, que no tiene
y no va a tener jamás acceso, y no tuvo jamás acceso a la visión beatífica, y nos quiere privar de eso también. Entonces, este liberarnos del mal es liberarnos de él, de su influencia maligna, y del mal que surge de esa influencia también puede surgir, recordemos, esta es otra de las verdades que un cristiano tiene que creer, o que cree, digamos, es parte de lo que siempre ha creído la Iglesia, de que el mal tiene, el combate contra el mal es el combate contra el demonio, es el combate contra el mundo y es el combate contra la carne caída, contra el mundo caído y contra el demonio, que obviamente es el ángel caído. Entonces, estas son las tres cosas contra las cuales tenemos que guardarnos del mal, ¿no? Las fuentes de ese mal, y evitarlo, para estar en el camino recto y para verdaderamente ser justamente un católico, lo que por ahí hoy se llama católico practicante, a diferencia de cualquier otra persona que se llame católico y bueno, y no va a misa o cree más o menos algunas cosas y otras cosas no, y otras cosas las pone en duda, y increíblemente escuché hace poco, obviamente, de un humorista de que difícilmente se pueda llegar a decir que es católico, pero él en la misma frase en la que se dice católico, después dice, duda de la existencia de Dios, dice, bueno, si Dios existiese, bueno, ya es increíble, digamos, pero existen estos ejemplos de personas que por ahí se ponen el rótulo, y en el caso, digamos, de Hispanoamérica, de Argentina, de toda la América hispanohablante, incluso en Estados Unidos, Canadá, y en muchas partes, digamos, de Occidente, está un poco como ese rótulo, donde el católico es básicamente católico porque la familia es católica y es una inercia cultural, y entonces es parte de la identidad, es parte como el apellido, ¿no? Eh, pero no tiene más significado que eso, que no es poco, digamos, ¿no? Pero bueno, y ojalá que eso alcance y sirva para que esa persona vuelva a la fe, pero como decíamos en el episodio anterior, creo, digamos, Dios nos ha creado sin nosotros, pero no nos va a salvar sin nosotros, y no importa la inercia cultural que haya, que si rechazamos a Dios, bueno, Dios va a respetar nuestra libertad, y no se nos va a imponer por sobre ella. Sí, y esa es una de las grandes, los terribles desafíos de la libertad, ¿no es cierto? Porque muchos se preguntan, si no hubiese libertad, si fuéramos todos títeres de Dios, entonces no habría mal en el mundo. Pero justamente esa es el gran meollo de la cuestión. Es que si no hubiese libertad tampoco habría mérito. Si no hubiese libertad, al fin y al cabo habría un igualitarismo completo y como criaturas seríamos mucho más limitados y tendríamos un grado de perfección menor. La gloria Sí, de no Dios también se seríamos, da en que seres libres, sin haberlo visto, lo adoren y lo no seríamos reconozcan. justamente, no seríamos justamente lo que nos dice la Biblia que somos, Génesis, que somos imagen y semejanza de Dios. Ser imagen y semejanza de Dios siempre fue entendido como que tenemos inteligencia y voluntad, que son, digamos, los más grandes atributos de Dios, y esa inteligencia y esa libertad implican, implican una libertad, porque obviamente, digamos, la libertad, si bien es un atributo propiamente de la voluntad, bueno, interactúa con la inteligencia, etcétera, etcétera, digamos, no seríamos como Dios, digamos, y justamente Dios nos regala ser como Él. En ese mundo, básicamente, donde no solamente habría criaturas, llamémosle inferiores, y nosotros seríamos en ese caso también inferiores, en el sentido de como seríamos como animalitos, ahí se impone justamente esa idea masónica de que Dios es el relojero y que nosotros somos un reloj, porque justamente, bueno, sí, no tenemos decisión.
el mundo es una máquina y funciona como funciona. No es casual justamente que esa idea de masónica del dios relojero y el mundo reloj sea una de las grandes, justamente también llevada o impulsada con esta idea de que la libertad es una carga, de que estaría bueno que no seamos libres, y se relaciona muy claramente con todo, digamos, el evolucionismo mecanicista, darwinista, donde básicamente somos una especie de mono sofisticado, o más o menos sofisticado, poco tanto, ellos no dicen que seamos tan muy sofisticados, y que justamente, y si uno entra en esa, bueno, obviamente después la especie humana puede mejorarse, porque básicamente es como una especie, es como criar perros, y entonces tener perritos más que corran más rápido o menos rápido, y esto después termina evolucionando en lo que hoy terminamos viendo, que es el transhumanismo, y esta idea de, bueno, podemos ser como máquinas, y somos máquinas muy inteligentes, y inteligencia artificial, y bueno, podemos seguir con todos estos planes comunistas, donde básicamente se reduce a la gente justamente a eso, a que sean obedientes mascotas del orden, de un impuesto, y donde a su vez hasta el mismo, digamos, dictador también tampoco es humano, y entonces da lo mismo matar a uno que a 100.000, y es simplemente una cuestión de una ecuación que hay que resolver, de temas de recursos y cosas, y bueno, tantas vacas por tanta gente, y bueno, pero ¿para qué quiero tanta gente si puedo tener más vacas? Entonces tengo más vacas, o lo que sea. Entonces, es interesante ver cómo hasta estas pequeñas cosas, que arrancamos con la libertad y Génesis, terminan impactando hoy en día en cuestiones muy macro, muy grandes y muy obvias, como toda esta locura que hoy estamos viviendo desde el año pasado, ¿no? Sí, algo que me parece interesante que decís, esto de el mecanicismo, el que no somos más que animales, como es, chanchos con un poco más de inteligencia, cosas así que dicen, pero si eso fuera así, y no fuéramos imagen de Dios, hay cosas que no se explican, como por ejemplo las artes, la admiración de la belleza. ¿Por qué admiramos la belleza? Si eso no tiene ninguna cuestión de beneficio material para nuestra supervivencia más fuerte. Y cómo también pensemos las más grandes obras de arte, si no, o han sido hechas exclusivamente por Dios, o incluso han sido hechas por gente con una sensibilidad contemplativa, religiosa, o incluso con alguna búsqueda o inquietud espiritual, aunque no hayan sido católicos. Pero los más grandes artistas van contra esta visión exclusivamente materialista del hombre. Porque justamente es la pura gratuidad y la contemplación de la belleza, que es lo que también nos hace felices, es contemplar y admirar. Bueno, creo que acá rescato tres cosas de esto que vos estás diciendo. Primero que nada, que digamos, la visión beatífica es estrictamente eso, es la visión beatífica, la visión de Dios. Entonces, la máxima obra de arte que hay que contemplar es Dios mismo, digamos. Entonces, y la máxima felicidad humana es la contemplación de esa obra. Obra entre comillas, obviamente no es una obra, no está creada, es ser increado, etcétera, etcétera, digamos, pero es la experiencia, la máxima experiencia artística es la, es la felicidad eterna. Entonces, eso por un lado que me parece interesante remarcar. Y por el otro lado, notemos dos cosas. Primero que, digamos, esto que vos bien decís, que nos explica una cuestión tan manifiesta como la práctica y la experiencia de la belleza, del arte, etcétera, etcétera, y lo sabían los paganos, lo sabían todos los pueblos de la historia de la humanidad antes y durante Cristo, y no, digamos, era una cuestión de razón natural.
razón natural que fue progresivamente obscurecida por todas estas corrientes y los ataques contra el cristianismo. Tal es así que, o sea, justamente esto que vos estás diciendo, que era una verdad de perogrullo para cualquier campesino del año 1500 antes de Cristo en cualquier lado del mundo, hoy ya, bueno, se pone en duda y se hacen pseudoanálisis, pseudosesudo de que en realidad el arte y la funcionalidad psicológica, neurológica del arte y no sé qué otra estupidez, que en definitiva, por más que se quiera intentar explicar lo inexplicable, son prueba de que esto es así y a su vez prueba de que esto es así es simplemente uno puede ir a cualquier museo de arte moderno y puede ir a cualquier otro museo y digamos, si uno no queda otra más que concluir que una es arte y la otra no es arte, digamos, porque las dos cosas no pueden ser la misma categoría, digamos, independientemente de cualquier otra cosa que uno quiera agregar y suponer y analizar, digamos, las dos cosas no pueden ser lo mismo. Así como estamos hablando en este episodio, digamos, de que dos personas que viven de una forma u otra no pueden ser los dos llamados católicos, porque ninguna cosa que esté en la misma categoría puede sostener una infinidad de variantes, de formas, de lo que sea. Hay unas ciertas restricciones que imponen esa categoría siempre, en la categoría que sea. El arte actual, salvo algunas excepciones, que las hay, gracias a Dios, pero realmente mayormente es el arte es la muerte del arte más absoluta, más trágica, y justamente, ¿por qué? Porque vemos que el hombre moderno no es capaz de expresar esa belleza, de expresar la belleza, en ninguna forma. Y de hecho, de hecho veamos cosas muy notables, digamos, cuáles son hoy los grandes exponentes, los más famosos exponentes del mundo del arte actual, están entre lo grotesco, lo mundano, lo absurdo y lo maligno y lo satánico. Por ejemplo, vamos a, digamos, dos ejemplos. Está la, 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 la banana pegada a la pared, que fue, de hecho, fue una obra, es una obra de millones de dólares, y eso era una banana, una fruta pegada con una cinta a una cosa, y eso, digamos, lo banal, lo absurdo, lo ridículo, y por el otro lado lo maligno, que es toda la obra digamos, de Damien Hirst, esa exaltación de la muerte por la muerte, de una calavera llena de diamantes. Bueno, sí, digamos, y un tiburón disecado en un estanque. Y justamente, y también con una pretensión, digamos, de toda esta cosa, esta exaltación de la muerte, no es solamente, digamos, un símbolo de la muerte, como lo es la cruz, ¿no? Sino la muerte como el agotamiento. Y justamente el arte actual está agotado porque no mira la belleza, si no refleja la belleza, no es arte, no tiene nada que hacer, digamos, es como la ciencia que no busca la verdad. O sea, la verdad, la ciencia busca la verdad, la teología busca la verdad, obviamente también es una ciencia, digamos, las ciencias buscan la verdad, así como las artes buscan la belleza, y una belleza que no puede ser encontrada, que no puede ser, y un arte y unos artistas que no buscan la belleza, básicamente es un arte muerto, como, como se ve acá. Y, y así, y así, y esto justamente surge de esta clausura de la vida buena, de esta clausura de Dios. O sea, sacar a Dios primero de la teología, de la religión, de la moral, bueno, también nos termina sacando a Dios de todos los otros ambientes en los que el ser humano es humano y puede llegar a la contemplación de todo lo que pueda ser bueno y bello. eh, y bueno, claramente es lo que se puede ver claramente. Esto es otra de las cosas más interesantes, digamos. La gente a veces no lo ve o no lo nota, entre otras cosas, por esa
deliberada perversión del sentido común que se viene sistemáticamente realizando, frase y cuestión y objetivo que fue explícitamente mencionado, entre otros, por Gramsci, teórico marxista. Entonces, ¿por qué? Porque el sentido común nos haría ver esto. A cualquier campesino del año 1500 a.C., hoy hubiese ido a un museo y no hubiese entendido nada. Le resultaría incomprensible que se llame a esto arte. Pero bueno, eso es para otro episodio. Sí, es que aparte de ahí también está la cuestión de no querer transmitir belleza, no buscar la belleza, sino buscar la autoexpresión. Y cuando uno busca la autoexpresión, lo único que muestra es lo que hay adentro de su corazón. Y si en el corazón hay podredumbre, o lo que va a salir es podredumbre. Así Bueno, que, y esto nos lleva a retomar lo que decíamos al principio, digamos, de que es, bueno, si yo quiero imponer mi voluntad o la voluntad de Dios, y si uno quiere la autoexpresión por la autoexpresión misma, bueno, uno no tiene nada. De vuelta, es no reconocer la realidad de que uno no es Dios y de que lo que uno hay por uno mismo es la nada, digamos. En todo caso, puede haber una expresión de esa belleza, etcétera, etcétera, en la medida que uno refleja la voluntad de Dios, la realidad, la bondad de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esto de la autoexpresión, como vos bien traes a colación, es una de las ideas más perversas que puede haber hoy circulando en la cultura, no solamente en el arte, sino en todos los ámbitos. Esto de, bueno, y se relaciona también con el tema de la libertad de expresión, una cosa que es totalmente abusada, etcétera, etcétera. Digamos, círculos, digamos, psicológicos, donde, bueno, la bondad o el bienestar psicológico es ser libre de expresarse libremente y ser lo que uno quiera ser, y estupideces malignas, si las hay. sí, por eso hay que también preocuparse por entender qué es el hombre, a qué está llamado el hombre para planificarse, entender cómo somos, y obrar en consecuencia. Obrar en consecuencia, ser valiente, estar en comunidad, tener con quien charlar estas cosas. La iglesia es una comunidad, esto no es simplemente una filosofía de vida. Filosofía de vida fuera leer cosas y a hacerlas, pero esto es vivirlo, es una praxis, es una relación con una persona que es Dios, son tres personas. Y una relación con nuestros camaradas en la lucha. Así que bueno, eso es básicamente esa pintura inicial de en qué consiste el cristianismo, qué aspiramos, contemplar a Dios, que esa es la mayor de las felicidades. Y bueno, entrenar durante esta vida, porque también sepamos que, como decía San Juan de la Cruz, del arroyo de la vida eterna uno se sirve, uno toma, uno bebe con el vaso que tiene. El vaso que tiene es lo que cómo está nuestra alma, qué tan grande es nuestra alma para llenarse de esa gracia, de esa contemplación. Queremos que nuestra alma sea lo más amplia posible, lo más grande posible, lo más ancha, lo más cabedora, y eso lo vamos construyendo día a día. Y llegados a aquel momento, cada uno tendrá el vaso más grande o más chico. Todos los vasos van a estar igualmente llenos, pero algunos van a tener más que otros. Y ahí está nuestra lucha constante para llegar en plenitud a hacer lo que estamos llamados a hacer. No sé, Leo, si tenés algo más que agregar o querés charlar algún tema más. No, la verdad que es espectacular esa frase, ¿no? Y qué tragedia que no solemos dimensionar la de, bueno, primero que nada, obviamente
llenar el vaso, ¿no? De llegar a la visión beatífica. Cualquier otra cosa es la más grande tragedia del mundo. Cada alma condenada es una tragedia inconmensurable, y esperemos contarnos entre los elegidos. Primero que nada, por supuesto. Y segundo, pero qué tragedia que no solemos contemplar con la suficiente tristeza, que es la de que podríamos, ¿cuántos personas que se salvan podrían ser mucho más santos de lo que podrían haber sido, y no lo fueron porque eligieron dormir un domingo, porque eligieron ser más amables con el mundo, con su propio cuerpo, eh, porque eligieron no ser tan buenos, no entrenar tan duro, digamos, en definitiva. Y qué terrible, esa es realmente una cosa que no, creo que no solemos dimensionar en su verdadera, eh, su verdadera, eh, digamos, es una cosa muy trágica, realmente muy trágica. ¿Cuánta gente, cuántos de todos los que se han salvado podrían ser mucho más de lo que son? Y por poco, porque realmente, ¿qué más, qué podrían haber logrado, o qué hubieran logrado en la Tierra que hubiera valido tener un balde en un vasito, digamos? Pero bueno, eso es interesante, y esto debería movernos justamente a entrenar, como dice San Pablo, para llegar al final y dejar todo en la cancha. Esto no lo dice San Pablo, ¿no? Pero sí, justamente entrenar como con toda la fuerza que podamos, ¿no? Bueno, cerramos con una Ave María. Por favor. In nomine Ave Patri et María. Filii et Spiritus Sancto. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos escuchan fielmente. Y recuerden que si no están rezando el rosario todos los días, están fuera del equipo. Exactamente. A rezar. Y a seguir corriendo. Chao. Leo, chao, chao.